Definiciones. Contaminación es todo aquel elemento que se deposite sobre la superficie de las pistas, plataformas y calles de rodaje que, en función de su tipología y concentración, llegan a modificar los parámetros de rendimiento, maniobrabilidad y control de las aeronaves durante sus operaciones en los aeropuertos. Matriz de evaluación del estado de la pista, RCAM, matriz que permite evaluar el código de estado de la pista, RWYCC, utilizando procedimientos conexos, a partir de un conjunto de condiciones de la superficie de la pista que se haya observado y del informe del piloto sobre la eficacia de frenado. Código de estado de la pista, RWYCC número, que se utilizará en el informe del estado de la pista, RCR, y que describe el estado de la superficie de la pista en la performance de desaceleración y en el control direccional del avión. Informe sobre el estado de la pista, RCR, informe normalizado exhaustivo relativo al estado de la superficie de la pista y sus efectos en la performance de aterrizaje y despegue del avión, descrito mediante códigos del estado de la pista. Estado de la superficie de la pista, descripción del estado de la superficie de la pista que se utiliza en el RCR y que establece la base para determinar la RWYCC para fines de performance de los aviones. Las condiciones de la superficie de la pista utilizadas en el RCR se establecen en un lenguaje común entre el operador del aeródromo, el fabricante del avión y el operador del avión. También se notifican los productos químicos para el deshielo de las aeronaves y otros contaminantes, pero no se incluyen en la lista de descriptores del estado de la superficie de la pista porque su efecto sobre las características de fricción de la superficie de la pista y el RWYCC no puede evaluarse de manera estandarizada. Descriptores del estado de la superficie de la pista. Los descriptores del estado de la superficie de la pista se utilizan únicamente en el contexto de la RCR y no están destinados a reemplazar ninguna definición existente de la Organización Meteorológica Mundial, WMO. Son uno de los elementos siguientes en la superficie de la pista. Nieve compacta, o compactada, nieve que se ha compactado y convertido en una masa sólida de manera que los neumáticos del avión, a presiones y cargas operacionales, pasarán sobre la superficie sin que ésta se compacte o se surque más de forma significativa. Nieve seca, nieve con la que no puede hacerse fácilmente una bola. Escarcha, cristales de hielo que se forman de la humedad que existe en el aire, sobre una superficie cuya temperatura está en el punto de congelación o por debajo de este. La escarcha difiere del hielo en que los cristales de aquella crecen de manera independiente y, por lo tanto, poseen una textura más granular. Punto de congelación hace referencia al agua, 0C. B. Bajo ciertas condiciones, la escarcha puede hacer que la superficie se vuelva muy resbaladiza y entonces se reportará apropiadamente como RWYCC degradado. Hielo, agua congelada o nieve compacta que pasó al estado de hielo en condiciones frías y secas. Nieve fundente, nieve tan saturada de agua que, al recoger un puñado, escurrirá agua de ella o, si se ejerce fuerza al pisarla, salpicará. Agua estancada, agua con un espesor superior a 3 milímetros. El agua no estancada con una profundidad superior a 3 milímetros se informará como agua estancada por convención. Hielo mojado, hielo con agua encima de él o hielo que se está fundiendo. Una precipitación engelante puede dar lugar a condiciones de pista asociadas con el hielo mojado desde el punto de vista de la performance de un avión. El hielo mojado puede hacer que la superficie se vuelva muy resbaladiza. Entonces se reportará apropiadamente como RWYCC degradado. Nieve mojada, nieve que contiene suficiente contenido de agua como para poder formar una bola de nieve bien compacta y sólida, sin que escurra agua. Pista mojada y resbaladiza, pista mojada respecto de la cual se ha determinado que se han deteriorado las características de rozamiento de la superficie en una porción significativa de la pista. Las características de fricción de la superficie de la pista se consideran degradados cuando están por debajo de los mínimos estándar. Una porción del orden de 100 m de longitud puede ser considerada significante. Pista contaminada, una pista en la que una parte importante de su superficie, ya sea en zonas aisladas o no, dentro de la longitud y la anchura utilizadas está cubierta por una o varias de las sustancias enumeradas en los descriptores del estado de la superficie de la pista. Pista seca, una pista cuya superficie está libre de humedad visible y no está contaminada dentro del área que está previsto que se utilice. Pista mojada, una pista cuya superficie está cubierta por humedad visible o agua con una profundidad igual o inferior a 3 milímetros dentro del área que está previsto que se utilice.
Distancia de aterrizaje disponible a la hora de aterrizaje, distancia de aterrizaje que sea alcanzable en operaciones normales basada en datos de performance de aterrizaje y los procedimientos asociados determinados para las condiciones prevalecientes en el momento del aterrizaje. Pista de invierno especialmente preparada, pista con una superficie seca congelada de nieve o hielo compactado que ha sido tratado con arena o gravilla o ha sido tratado mecánicamente para mejorar la fricción de la pista. SnowTam, NOTAM de una serie especial, presentado en un formato normalizado en que se proporciona un informe del estado de la pista que notifica la presencia o el cese de condiciones peligrosas debidas a nieve, hielo, nieve fundente, escarcha, agua estancada o agua relacionada con nieve, nieve fundente, hielo o escarcha en el área de movimiento. Sólidos, nieve seca, hielo, granizo o arena. Líquidos, agua/lluvia, agua-nieve, nieve fundente y productos químicos como combustibles, aceites u otros fluidos. Todos los elementos que se consideran contaminación, en función de su tipología, concentración, temperatura y barra o combinación de estos, generan como consecuencia principal la deficiencia en la adherencia de los neumáticos de las aeronaves sobre las superficies donde éstas maniobran o realizan operaciones. Por ello se ve afectado tanto la controlabilidad por falta de adherencia, así como las performances en las operaciones de despegue y aterrizaje. En ambas fases críticas de la operación, despegue y aterrizaje, se ve afectado la controlabilidad longitudinal de la aeronave en pista, sus performances al incrementar la resistencia al avance la hora del despegue, así como la capacidad de frenando tanto en caso de aborto de despegue como en el aterrizaje. Siendo muy importante tener estos factores a la hora del cálculo de las distancias necesarias para las operaciones en condiciones de pistas contaminadas. El GRF tiene como objetivo mitigar el riesgo de excursiones de pista, la forma más común de incidentes relacionados con la seguridad operacional de la pista, mediante la evaluación armonizada y la notificación de las condiciones de la superficie de la pista. GRF igual a uso de un lenguaje común de aplicación a nivel mundial. El objetivo principal del estudio de las condiciones de pista y su reporte es el proveer a los operadores aéreos y sus tripulaciones la información necesaria para que estos dispongan de los métodos adecuados de cálculo y evaluación de las condiciones de operación en pro de la seguridad y reducción de eventos y peligros como los runway excursions. Una excursión de pista se define como un desvío o rebasamiento de la superficie de la misma, puede ocurrir durante el aterrizaje o el despegue. Uno de los principales factores que contribuyen a ello son las condiciones meteorológicas adversas que provocan que la superficie de la pista esté contaminada, con un impacto potencialmente negativo en el frenado, la aceleración o la capacidad de control de la aeronave. El GRF consta de varios elementos. Una evaluación de las condiciones de la superficie por un observador capacitado que, utilizando una matriz o indicador del estado de pista Runway Descriptor, RWYCC, para cada tercio de una pista. Complementación del RWYCC con una descripción del contaminante de la superficie, incluido el tipo, la profundidad y la cantidad de cobertura, utilizando un conjunto de descriptores armonizados a nivel mundial. Transposición de estos RWYCC y descriptores a un informe de condición de la pista, RCR. Reenvío el RCR a los servicios de información aeronáutica y de tráfico aéreo para su transmisión a la tripulación de vuelo por SnowTam, ATISI, si es necesario, radiodifusión. Correlación del RCR con los datos de performance de la aeronave por parte de la tripulación de vuelo, permitiéndoles calcular sus performance despegue o aterrizaje. Un servicio para que la tripulación de vuelo proporcione su propia observación de las condiciones de la superficie de la pista. Confirmando el RWYCC o alertando sobre cambios en las condiciones reportadas. En las flotas de Elian C, B200 y C550, ambos modelos disponen de dispositivos de frenado que se ven afectados en función de las condiciones reportadas de contaminación de pista. En la flota B200, se dispone de reversas que ayudan a reducción de la distancia de frenado. Estas son siempre utilizadas acorde los parámetros contemplados en el AFM y no se ven afectadas en su rendimiento. Todos los cálculos de performance son realizados teniendo en cuenta la operatividad de estas. Elian C no aplica procedimientos de potencia reducida en despegue en sus flotas. La stop-by se contemplará en el despegue dentro de la distancia de aceleración parada, formará por tanto como parte de la clearway. En el aterrizaje no la contemplaremos para los cálculos de pista disponible.
La matriz de evaluación del estado de la pista, RCAM, permite evaluar las condiciones de la superficie de la pista. Con esta información, la tripulación calcula las performances de la aeronave para el despegue o aterrizaje. Cuando el coeficiente de frenada sufrido durante el aterrizaje no es tan bueno como el reportado en el RCR, el comandante notificará a ATS este hecho a través del AIREP. La evaluación inicial del RWYCC podrá ser reducida mediante dichos AIREP basados en los informes de la eficacia de frenado. El informe AIREP debe ser transmitido al ATC mediante las siguientes especificaciones descritas en la columna de informe AIREP de la tabla anterior. En el caso de que nos encontremos con un coeficiente de frenado superior al notificado en el RWYCC, se notificará asimismo a ATS. En el caso de que la frenada sea superior a la reportada por el aeródromo, será también importante porque activará acciones posteriores al operador del aeródromo para actualizar el RCR. Un coeficiente de frenada inferior a deficiente llevará al cierre de la pista hasta que el operador del aeródromo pueda mejorar el estado de la pista. En el caso de que la seguridad del vuelo se haya puesto en riesgo debido a una baja frenada, deberá rellenarse un Air Safety Report. El formato usado tanto para la obtención de la información de RWYCC así como los utilizados para los reportes AIREP que se utilizarán son los estandarizados como se contemplan en las tablas anteriormente descritas. En las flotas de Elian C, los cálculos de limitación de viento incluyendo la contaminación no son contemplados por los AFM de ambos modelos. Por ello las limitaciones de viento serán aquellas que se determinen de la sección 5 de la AFM en condición normal. La pendiente de la pista queda contemplada con los datos arrojados por en Runway Analysis. El Runway Condition Report, RCR, contiene dos secciones. La primera sirve para el cálculo de las performances de la aeronave, con los siguientes elementos. 1. Indicador de lugar de aeródromo. 2. Fecha/hora de evaluación. 3. Designador de pista, menor. 4. RWYCC para cada tercio de pista. 5% cobertura de contaminante. 6. Espesor de contaminante, mm. 7. Descriptar del contaminante. 8. Ancho de pista de aplicación. La segunda relativa a la conciencia situacional contiene información adicional para los pilotos. 1. Longitud de pista reducida. 2. Ventisca de nieve en pista. 3. Arena suelta en pista. 4. Tratamiento químico en pista. 5. Bancos de nieve en pista, calles de rodaje o adyacentes a la pista. 6. Estado de calles de rodaje y plataforma. 7. Rozamiento estimado de la pista. 8. Observaciones en lenguaje claro. La difusión de la información puede hacerse por las siguientes vías. AIS, SNOWTIME validez máxima de 8 horas. ATS, voz y ATIS. Cambios significativos. Se emitirá un nuevo SNOWTIME cada vez que se reciba un nuevo informe de condición de la pista, RCR, del operador del aeródromo. El RCR se iniciará cuando ocurra un cambio significativo en el estado de la superficie de la pista. Un cambio en la condición de la superficie de la pista se considera significativo siempre que haya cualquier cambio en el RWYCC. Cualquier cambio en el tipo de contaminante. Cualquier cambio en la cobertura/porcentaje de contaminantes notificables. Cualquier cambio en la profundidad del contaminante. Cualquier otra información, por ejemplo, un informe piloto de la acción de frenado en la pista, que según las técnicas de evaluación utilizadas, se sabe que son importantes. La notificación del estado de la superficie de la pista debería seguir reflejando cambios importantes hasta que la pista ya no esté contaminada. Importante. El SNOWTIME proporciona el RWYCC para cada tercio de la pista desde el número más bajo del designador de pista, mientras que ATC y ATIS informan del RWYCC para cada tercio de la pista en uso. 1. Sección de performance del avión. Ítem A, indicador del lugar de aeródromo. Ítem B, fecha y hora de evaluación. Ítem C, número designador de pista inferior. Ítem D, código de condición de la pista, cada tercio de la pista. Ítem E, porcentaje de cobertura, cada tercio de pista. Ítem F, profundidad del contaminante suelto, cada tercio de la pista. Ítem G, descripción de la condición para cada tercio. Ítem H, ancho de RWY al que se aplican los RWYCC. 2. Sección de conciencia situacional.
Ítem I, longitud de pista reducida. Ítem J, nieve a la deriva en la pista. Ítem K, arena suelta en la pista. Ítem L, tratamiento químico en RWY. Ítem M, bancos de nieve en la pista. Ítem N, bancos de nieve en la calle de rodaje. Ítem O, bancos de nieve adyacentes a la pista. Ítem P, condiciones de la calle de rodaje. Ítem R, condiciones de la plataforma. Ítem S, coeficiente de fricción medido. Ítem T, comentarios en lenguaje sencillo. Información obligatoria en el SNOWTAM. Ítem A, indicador del lugar de aeródromo, EADD. Ítem B, fecha y hora de evaluación, 11111035. Ítem C, número designador de pista inferior, 09R. Ítem D, código de condición de la pista, RWYCC, para cada tercio de pista, 5/4/4. Ítem G, descripción de la condición para cada tercio de pista, SLUS/compacted snow/compacted snow, obligatorio solo cuando RWYCC se informa de 1 a 5, no es necesario si RWYCC es 0 o 6. Ejemplo, SNOWTAM con información mínima, obligatoria. GG Ads. Noviembre de 1045 EADDINIX. SWEA 0124 EADD 01111035. SNOWTAM 0124 EADD 0111103509R5/5/5 NR/NR/NR/NR Frost/Frost/Frost. Cuando la condición de la pista sea DRY o la cobertura sea menor al 10%, el ítem se notificará insertando NR. Ejemplo, 50/25/NR, porcentaje de cobertura en el primer tercio de pista de RWY08L es 50%, entre 26 a 50%, en la segunda parte de pista es 25%, entre 10 a 25%, y la cobertura es inferior al 10% en la tercera parte de la pista. Ejemplo del RCR-DRY. Cuando la superficie de la pista se haya secado hasta el punto que quede menos del 10% de humedad visible, el RCR final que se emitirá será 6/6/6 NR/NR/NR/NR/NR/NRDRY/DRY/DRY. Profundidad de contaminante suelto para cada tercio de pista. NR también incluye las situaciones en las que la profundidad del contaminante es menor que los valores mínimos a reportar o que parte de la pista está seca, etc. Ejemplo, 5 de junio de 2004, la profundidad del contaminante en la primera parte de la pista es de 6 milímetros, en la segunda parte de 5 milímetros y en la tercera parte de 4 milímetros. A continuación veremos la interpretación de la sección referida a la performance. Pista numéricamente inferior. Y a continuación veremos la sección del informe referida a consciencia situacional. Control direccional.
El control lateral de la aeronave durante las operaciones de despegue y aterrizaje se puede ver considerablemente afectado cuando la superficie de la pista está contaminada provocando runway excursions por los margins laterals de la pista. Estas circunstancias se pueden dar cuando surge un evento en el cual el control direccional no sea simétrico por fallo de un motor, uso de frenos y barra o reversas asimétricamente. En una pista contaminada, el control direccional se debería mantener utilizando los pedales que controlan el timón de dirección. No se debe utilizar la dirección de la rueda de morro hasta que la aeronave ha decelerado hasta la velocidad de rodaje. En pistas mojadas o contaminadas, utilizar la dirección del tren de morro por encima de la velocidad de rodaje puede causar el hidroplaneo de la rueda de morro y como consecuencia la pérdida del control de dirección. Si se requiere de la actuación de frenada diferencial, se deberá frenar sobre el lado requerido y liberar el pedal del lado opuesto para ganar de nuevo control sobre la dirección. Otro de los elementos importantes y muy influyentes en el control direccional del avión es la componente de viento, máxime cuando las condiciones son de elevada componente barra velocidad de viento cruzado que, sumado a la degradación del coeficiente de fricción de pista cuando éstas se encuentran contaminadas dificultan el control de la aeronave en pista. Hay que tener en consideración que con estas altas componentes de viento cruzado, la aeronave tiende a alinearse con la dirección del viento también conocido como windcock efecto veleta. En las flotas de Elian C, los cálculos de limitación de viento incluyendo la contaminación no son contemplados por los AFM de ambos modelos. Por ello las limitaciones de viento serán aquellas que se determinen de la sección 5 de la AFM en condición normal. Es por ello que es de vital importancia que las tripulaciones obtengan la mayor información y más reciente a la hora en la que vayan a operar en pistas contaminadas de manera que dispongan de la mayor cantidad de datos, incluyendo las condiciones de viento, para su mayor consciencia situacional y aplicar las medidas necesarias de precaución en lo que se refiere a la controlabilidad del avión sobre pistas contaminadas. Uso progresivo de frenos, uso de anti-skid en C550, para evitar bloqueo de ruedas. Uso reversas de manera simétrica. Uso de los controles direccionales teniendo en cuenta las condiciones de la superficie de la pista y la componente de viento. En la flota C550 se dispone de sistema anti-skid que evita el bloqueo de ruedas por exceso de presión de frenada y bajo grip. Este sistema mejora la eficiencia de frenada, máxime en condiciones de pista contaminada. Este sistema se tiene en cuenta como operativo siempre para los cálculos de performance. Ninguna de las aeronaves de Elian C dispone de sistema autobraque. El hidroplaneo ocurre cuando el neumático no puede evacuar más del fluido contaminante y se separa de la superficie de la pista. El hidroplaneo trae como consecuencia una pérdida total o parcial de contacto y fricción entre el neumático y la pista, y por tanto una reducción en el coeficiente de fricción. El hidroplaneo puede afectar tanto a las ruedas del tren principal como a las del tren de morro. De este modo el hidroplaneo afecta a la dirección en el tren de morro de igual modo que a las prestaciones de frenado. El hidroplaneo siempre se da en algún grado cuando se opera en una pista contaminada por fluido. El grado de hidroplaneo depende de los siguientes factores.
Ausencia de rugosidad en la superficie de la pista al igual que un drenaje inadecuado. Profundidad y tipo de contaminante. Presión de inflado del neumático. Velocidad GS. Operación del anti-skid si aplica. Para cada tipo de aeronave y contaminante en pista se suele definir una velocidad mínima de hidroplaneo. El hidroplaneo puede ocurrir en el momento del contacto con la pista, evitando que las ruedas giren y envíen la señal de rotación de rueda a ciertos sistemas del avión. Llevar a cabo una toma firme puede reducir el hidroplaneo en el momento del contacto. Para la C550B el espesor máximo de agua u otro tipo de contaminación en pista es de 0.5 pulgadas. Corrección de la quinta 1 y la vía AR. Para la flota B200 no se contempla corrección de las velocidades de despegue en condiciones de pista contaminada. Ver sección 5 POH. Para la flota C550B nos referiremos a la tabla siglo 57-5 del OM, sección V, para calcular la quinta 1 y la vía AR en condiciones de pista mojada. Los factores que influyen en la distancia de despegue, ya han sido analizados previamente en el contenido de este entrenamiento. Las distancias de aterrizaje se publican normalmente en el Manual de Operación de la Aeronave, AOM, o en el QRH, tanto para pistas secas como para pistas contaminadas. Las distancias de aterrizaje se publican para distintas condiciones y asumen una distribución uniforme del contaminante. Máxima capacidad de frenado, comenzando en el punto de contacto. Sistema anti-skid operativo. En caso de C550B. Además se publican factores de corrección para compensar por lo siguiente. Elevación del aeropuerto, normalmente más 5% por cada 1000 pies. Componente de viento, normalmente más 10% por cada 5 nudos de viento en cola y menos 2,5% por cada 5 nudos de viento en cara. Reversas, cuyo efecto depende de la condición de la pista y tipo de frenado. Para la determinación de la distancia requerida al aterrizaje, LDTA, teniendo en cuenta todos los parámetros comentados anteriormente, se extrae del cálculo de esta según establecido en el procedimiento operativo POPV 034 procedimiento para evaluación de la LDTA. Este debe ir a bordo de la aeronave. La metodología de funcionamiento del procedimiento es el mismo para ambos, sin embargo, cada flota, C550 o B200, usan sus tablas aplicables para el cálculo de distancia correspondientes a su modelo. Para el cálculo de LDTA se aplicarán las siguientes factorizaciones. La metodología de funcionamiento de cálculos es la del siguiente ejemplo. En el caso de que se haya reportado alguna condición por la cual el RWYCC sea inferior a 6 se tomará el dato inicial sin factorizar del Runway Analysis APG para las condiciones de viento reinante, temperatura y con la pista seca. En el ejemplo hemos tomado como referencia los siguientes factores. Pista seca. Sin factorizar. Viento calma. 33 de OAT. Con estos datos nos ha salido una distancia de aterrizaje sin factorizar de 2190 pies teniendo una distancia de aterrizaje disponible de 9022 pies, LDA. Para el ejemplo tomamos como referencia que están todas las reversas operativas. Trasladamos los 2190 FT al anexo 1 y obtenemos la siguiente información. Dependiendo el RWYCC reportado obtendríamos las siguientes distancias de RWYCC 6 3674 pies. RWYCC 5 4840 pies. RWYCC 4 5060 pies. RWYCC 3 5500 pies. RWYCC 2 6380 pies. RWYCC 1 7480 pies. Teniendo en cuenta que, para este ejemplo, nuestra LDA es de 9022 pies, no tendríamos ningún problema para aterrizar en ningún tipo de RWYCC en las condiciones analizadas. EAGS no operará en estados en los cuales no cumplan con los estándares de la OACI para la evaluación RCR de la LDTA. A la hora de planificar el vuelo se tendrá en cuenta la condición de la pista del destino y alternativos, para calcular la distancia de pista requerida. Esta información será confeccionada por la OCO, y podremos consultarla en la Runway Analysis. Se tendrá especial atención a la selección de alternativos en estos casos.
Si existe algún ítem diferido por MEL, tendremos en cuenta si influye o no en las condiciones planificadas de pista contaminada o condiciones de engelamiento. Las limitaciones de viento y racha serán las establecidas la sección de limitaciones, 2, de cada flota. Es función del giro de la rueda y de la eficiencia de frenado. Una vez que la frenada comienza, su eficiencia puede verse afectada indirectamente por el uso de reversas y por la extensión automática o manual de spoilers. La ausencia de suficiente deceleración durante la toma en una pista contaminada es más probable que se deba a una lenta velocidad de rotación de la rueda que a un fallo en el sistema de frenado. La presencia en la pista de fluidos o sólidos contaminantes afecta negativamente las prestaciones de frenado del siguiente modo. Reduce la fuerza de fricción entre los neumáticos y la superficie de la pista. La reducción en la fuerza de fricción depende de los siguientes factores: la condición del material del neumático y la presión de inflado. El tipo de superficie de la pista. Las prestaciones del sistema anti-skid. Creando una capa de fluido entre el neumático y la pista, reduciendo de ese modo el área de contacto y generando un riesgo de hidroplaneo. Los fluidos contaminantes contribuyen también la fuerza de frenado del siguiente modo. Creando una resistencia al avance de las ruedas. Creando un spray que golpea el tren de aterrizaje y la estructura. Una aproximación para tomar en una pista contaminada requiere una aproximación final estabilizada y una toma firme, no dura, en la zona prevista de toma. Si alguno de los presupuestos anteriores no se cumple, se aconseja una maniobra de go-around. Las dificultades de conseguir una toma con éxito en una pista contaminada si no operásemos así serían tales que no debería dudarse en la decisión a tomar. La velocidad vertical en el momento de la toma ha de ser suficiente para romper la capa de contaminante y hallar al menos algo de fricción para que la velocidad de rotación de las ruedas alcance niveles normales rápidamente. De este modo excederemos el mínimo necesario para evitar que entre a trabajar el anti-skid. Un bariómetro adecuado para estas condiciones será de entre 120 a 180 fpm. Tras la toma se incrementará la carga sobre todo el tren, lo que asegurará la continuidad de la rotación de todas las ruedas y como consecuencia el despliegue de spoilers y la activación del sistema de frenado automático si éste existiese. Deceleración y eficiencia de frenado. Es función del giro de la rueda y de la eficiencia de frenado. Una vez que la frenada comienza, su eficiencia puede verse afectada indirectamente por el uso de reversas y por la extensión automática o manual de spoilers. La ausencia de suficiente deceleración durante la toma en una pista contaminada es más probable que se deba a una lenta velocidad de rotación de la rueda, que a un fallo en el sistema de frenado. La presencia en la pista de fluidos o sólidos contaminantes afecta negativamente las prestaciones de frenado del siguiente modo. Reduce la fuerza de fricción entre los neumáticos y la superficie de la pista. La reducción en la fuerza de fricción depende de los siguientes factores: la condición del material del neumático y la presión de inflado. El tipo de superficie de la pista. Las prestaciones del sistema anti-skid. Creando una capa de fluido entre el neumático y la pista, reduciendo de ese modo el área de contacto y generando un riesgo de hidroplaneo. Los fluidos contaminantes contribuyen también la fuerza de frenado del siguiente modo. Creando una resistencia al avance de las ruedas. Creando un spray que golpea el tren de aterrizaje y la estructura. To get an idea of runway surface conditions, one might use the taste test method. But as it turns out, there's a better way. As GA pilots, we should be familiar with the FAA language used to describe runway landing surface grip, especially if we're planning to venture out into the winter weather. You may have heard words like TALPA, RCAM, or FICON. Well, that's a lot of acronyms, so we'll break things down a bit. On December 8, 2005, at Chicago Midway Airport, a Boeing 737 ran off the end of a runway and into a city street after landing in a snowstorm. The airplane collided with automobile traffic, killing one person and injuring several others. So this accident became a catalyst for the FAA to develop new standards to improve runway safety during bad weather. In October of 2016, the culmination of the FAA's efforts led to what's known as TALPA, the Takeoff and Landing Performance Assessment. This initiative aims to improve the quality of runway condition information and thereby reduce the risk of runway overrun accidents and incidents. TALPA provides a standardized format that gives a pilot useful information to anticipate airplane braking performance,
As part of TALPA, airport operators are using the Runway Condition Assessment Matrix, or RCAM. And what the RCAM does is replace subjective judgments of runway conditions with objective assessments tied directly to contaminant type and depth categories. Here's how it works. An airport operator will assess the surfaces of each runway in 3 equal parts and provide a measured description of each third. Based on the contamination they find, shown here in the left column, they will then use the RCAM to determine the numerical runway condition codes. Now, these codes may vary for each third of the runway if different contaminants are present, or if conditions are uniform throughout, the numbers will be the same. Let's say, for example, the airport operator observes that 70% of the first third of the runway is covered with 1/4 of an inch of wet snow. 60% of the second third of the runway is covered with 1/4 inch of wet snow, and 90% of the last third is covered with 1/8 inch of slush. Based on the RCAM, the corresponding runway condition codes would be 3, 3, and 5. You can find this information in the form of a NOTAM or from an ATC facility, flight service station, or airport operator via the CTAF. Now let's take a quick look at the way our example would appear in a Runway Field Condition Notice to Airmen, or FICON NOTAM. Here's our runway condition codes, as well as our percentages. If less than 25% of a runway is contaminated, runway condition codes won't be generated. Also included in the RCAM is the quality of braking action that pilots can expect for a given runway condition code, ranging from good all the way down to nil, although if it's nil, the airport is required to be closed. When available, ATC will provide the quality of braking action received by pilots or airport management. Hopefully, this helps to demystify the reporting language that comes with the winter weather. And remember, it's still important to file pilot reports on braking action, so review those descriptions in the RCAM and keep filing PIREPs.